gracias al apoyo, pues ya mi hija ya puede ver mejor y ya tiene pues sus lentes. Puede ver mejor y poner un poco más atención hacia el pizarrón, porque cuando no tenía lentes pues no podía ver bien. En la escuela les ponen a realizar los estudios. Sí, es un cambio para los niños. Me siento muy feliz, ya que antes de muy lejos casi no veía nada y con esto puedo ver. Gracias por los lentes. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bienvenidos sean a nuestro programa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leti, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Marco Paz. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, platícanos, Marquito. ¿Qué haces? Quiero que nos platiques de las neurociencias. Ajá. ¿Qué es? Porque él es especialista en neurociencias. Sí, soy neuropsicólogo y ya tengo 25 años estudiando al cerebro, ¿sí? Y me dedico básicamente a dar cursos de capacitación en empresas de manera abierta también. Convoco a la gente para que vaya a mis cursos y también participo en algunas organizaciones como el Club de Optimismo Querétaro. Ah, sí, muy bueno. Desde hace 5 años. Y lo que yo trato de hacer es transmitirle a las personas lo que es el cerebro. O sea, nosotros tenemos el órgano más maravilloso que existe en el universo conocido, que es el cerebro, pero no lo utilizamos como debiéramos. Muchas veces cometemos errores en nuestra vida derivado de la estructura mental que tenemos. Y entonces lo que me dedico a hacer, a que la gente genere conciencia de lo que es su cerebro y cómo funciona. ¿Cómo ves, Leti? Pues padrísimo. Bueno, nosotros ya tenemos mucho tiempo de conocernos, ya sabemos, nos ha enseñado verdaderamente todas las hormonas, cómo trabaja las endorfinas, la serotonina, la dopamina. Entonces, bueno, de hecho he tomado un taller contigo también para aprender más acerca de nuestro cerebro. Y más que aprender, bueno, aparte de aprender, es bien importante que nos conozcamos, porque si no conocemos tu cuerpo, cómo funciona, después no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Sí, realmente todo el éxito y la felicidad va a depender de la forma en cómo tú conozcas a tu ser. Como yo digo en mis cursos, el ser está formado de 4 partes fundamentales: lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu y la mente. Entonces, si tú tienes una buena relación con estas 4 partes, tu éxito y tu felicidad están garantizadas en la vida. Pero si tú no tienes una buena relación con tu cuerpo, con tu mente o con tu alma, con tu espíritu, pues tu vida va a ser un poco problemática. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí. De cómo no utilizamos bien nuestro cerebro y cómo no tenemos los resultados que esperamos. Porque bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién de todos ustedes que nos están escuchando cumplió con sus objetivos de este año? Con sus propósitos que tenían? Y yo puedo decir que yo no los cumplí. Me faltó, me quedé en el tintero. Y eso pasa cada año, ¿no? Cada año hacemos un ejercicio, tenemos nuestros proyectos y resulta que no terminamos. Está ahí algo que nos atora. Y bueno, una de las cosas que creo muy importantes que nos limitan son las creencias. Tenemos creencias que están limitándonos al éxito. ¿Por qué? Ahí, ¿cómo funcionaría? A ver, vamos combinando con el cerebro, ¿verdad? Sí, ¿Cómo claro. combina ahí?
Yo manejo un concepto que se llama creencias irracionales, que es básicamente lo que tú comentas, que es creencias limitantes. Las creencias irracionales son irracionales porque están basadas en la emoción y no en la razón. Por eso son irracionales. Y estas creencias normalmente se van formando en la infancia, con la información que el niño va recibiendo de sus padres, sobre todo, o de sus maestros. Cuando los padres cometen los errores nefastos de decirles a sus hijos, ¿sabes qué? Tú no puedes, eres muy tonto, ¿sí? No tienes la capacidad, nunca va a hacer nada en tu vida. Todo ese tipo de creencias se van instalando en el inconsciente del niño y definitivamente va a pensar que no puede, que no sabe, que es muy tonto, que es imposible que haga un proyecto, y eso es lo que lo lleva. Y cuando hace sus propósitos y que quiere arrancar, que estamos arrancando, nos salen inconscientemente a flote eso que traemos guardado en el subconsciente, ¿verdad? Sí, nos sale esas creencias irracionales, como tú dices, y yo les digo las creencias limitantes. Claro, estas creencias van a impactar en el momento en que tú hagas tus propósitos. O sea, tal vez tú puedas tener un propósito muy ambicioso, pero esas creencias limitantes no te van a llevar a que te lo propongas. Pero también esas creencias irracionales, si tú te propones algo, te van a estar contaminando cuando quieras lograr un objetivo. De decir, ¿sabes qué? Esto está muy difícil, ¿para qué te metiste en esta bronca? Tú no puedes, y cosas así, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí también tenemos que valorar para que esté equilibrado, que cada uno de nosotros también haga su listado de virtudes, para que cuando vengan a nuestro pensamiento esas creencias limitantes, entonces sacamos nuestras fortalezas, ¿no? Hacemos el listado, yo soy tenaz, yo tengo estas aptitudes, y entonces empiezas también a hacer tu listado de virtudes para compensar en el momento que te empieza a atacar. A veces el miedo, ¿verdad? El miedo al éxito nos limita con esos propósitos, y por eso dejamos las cosas a medias. No avanzamos en nuestros proyectos. Y también creo que hay otra cosa bien importante, que muchas veces no hacemos nuestros propósitos sin tomar las áreas de nuestra vida, nuestros roles que hacemos, porque a lo mejor queremos hacer una carrera, por ejemplo. En el próximo año voy a estudiar algo, a lo mejor una carrera, ¿no? Un diplomado de algo, una carrera. Pero a la hora de que vas viendo tus tiempos, tal vez eres mamá, estás trabajando, cuántas horas trabajas, tienes hijos, ya tienes ocupado tus amigas, tu deporte, haces ejercicio. Sí, mira, es muy importante, como decía yo al principio, que te conozcas a ti mismo. Es fundamental para la vida. Y como Leti decía, cuando tú descubres tus habilidades y virtudes, porque todos tenemos habilidades y virtudes, a mí me gusta expresar mucho que la habilidad viene de la mente y la virtud viene del espíritu. Cuando yo conozco esas habilidades y virtudes, pero también conozco mis debilidades, basado en el conocimiento de mí mismo, voy a poder enfrentar la vida. Una de las cosas fundamentales en este conocimiento de mí mismo es mi sentido de vocación. Es decir, ¿para qué soy bueno? ¿De qué fui dotado? ¿De qué habilidades o virtudes fui dotado? Y muchas veces esa vocación tiene una relación intrínseca con lo que yo quiero hacer de mi vida. Pero las personas no descubren su vocación. De repente se la encuentran cuando ya tienen 40, 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque no se han puesto a hacer un análisis de su ser, de sus habilidades y de esas virtudes, y de conocer las fortalezas y las debilidades. Entonces es fundamental ese conocimiento del ser para determinar la vocación y no estar brincando de un área a otra, ¿no? Que de repente vemos médicos que no tenían la vocación de ser médicos y andan vendiendo cosas, ¿no? Entonces es muy importante este concepto de la vocación. Sí.
Ahorita yo creo que andan muchos desempleados Sí, sí, y andan haciendo mil otras cosas. Pero bueno, ¿qué propósitos? ¿Cuáles van a ser tus propósitos para el siguiente año? ¿Cómo los elaboraríamos? ¿Cómo haríamos esos pasos para que la gente vaya estructurando después de lo que dijimos? Bueno, que se conozca un poquito, que vea cuáles son sus creencias limitantes, cuáles son sus fortalezas, y entonces, ¿cómo haríamos? Empezaríamos con el listado. Mira, a mí me gustaría que antes de empezar con ese listado, pudiéramos determinar cuál es la misión de mi vida, el por qué estoy aquí. La vida es como un viaje. Si yo no sé a dónde voy a ir, ¿cómo puedo determinar los objetivos para llegar a eso? Entonces, antes de empezar con un listado tal vez de lo que voy a hacer el año que entra, a mí me gustaría que ustedes hicieran determinaran la misión de su vida, el por qué están aquí. ¿Y cómo la podrían determinar? Ajá. Porque muchas veces no sabes cuál es tu misión. Sí. Dices, a ver, ¿cómo te conocerías? ¿Cómo podrías llegar a decir, esta es mi misión? Sí, precisamente lo que yo estaba hablando de la vocación es fundamental, ¿eh? Si yo soy bueno, por ejemplo, para la cuestión tecnológica, pues tal vez esa es mi misión en la vida, ¿sí? Desarrollar tecnología. Si yo soy bueno para cuestiones de salud, pues a lo mejor voy a ser médico y voy a desarrollar en esa área y mi misión va a ser curar personas. Esa es mi misión fundamental en la vida. Y derivado del conocimiento de mí mismo puedo determinar esa misión, el por qué estoy aquí y cuál es mi expectativa. Y después de determinar esa misión, es muy importante determinar la visión. ¿Cómo me quiero ver en 5, en 10, en 15, en 20, en 30 años, dependiendo de mi edad? Los chicos que a lo mejor nos están oyendo ahorita que tienen 20 o 30 años, ¿cómo se quieren ver ustedes de aquí a 30 años? ¿Cómo se visualizan? ¿En qué situación se visualizan? Esas dos partes son fundamentales. Determino mi misión, vía el conocimiento de mí mismo, y me visualizo con esa misión en 5, 10, 15, 20, 30 años. Esto se puede aplicar hasta en 4, en 3, en 5 años. Por ejemplo, un chico que va a empezar su carrera, es fundamental identificar la vocación, porque si no empiezan con una carrera y van a empezar a brincar, eso no me gustó, y van a empezar a brincar, porque no se conocen a sí mismos, porque no han identificado su vocación. O cuáles son sus virtudes, ¿no? Cuáles Así son es, para sus aptitudes, habilidades sus habilidades. Sí, claro. Cuando yo trabajo en mi vocación, no tengo que trabajar en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a estar feliz. Eso está comprobado. Estás haciendo lo que te gusta y como dicen, y aunque no me paguen. Y aunque no me paguen, yo estaré aquí haciendo eso. Entonces esa va a ser una parte fundamental para la estructura de felicidad de tu vida, ¿no? Entonces, antes de pasar a esta etapa del año, es importante definir hacia dónde va mi vida, hacia dónde quiero que esté en 20, 30 años. Bien, una vez que he definido eso, bueno, ahora sí voy a definir mis objetivos por etapas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué puedo empezar con el año siguiente? ¿Qué voy a hacer el año siguiente? Y hay algo que se llama filtros de objetivos, es decir, que vas a analizar los objetivos que te estás planteando y cómo esos objetivos van a trascender en tu vida. Pero, por ejemplo, en la parte, estamos hablando ahí en la parte de su carrera. Ajá. Pero, ¿qué tal si también este chamaco tiene pensado, pues, una novia, tiene pensado sí, ahorita vamos a hablar de eso. ciclismo, O sea, tiene pensado otras sí, cosas, claro. No nada más. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. Pues es muy importante el rol que tú juegues en tu vida. O sea, no nada más el rol es trabajar. Uno tiene diferentes roles en su vida, lo que Leti decía, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un rol con mi familia y yo debo determinar qué rol tengo con mi familia. Yo voy a tener un rol en mi trabajo. ¿Qué tipo de trabajo voy a tener? Hay 4 tipos de trabajos, de manera general. El primero es donde yo soy empleado. El segundo es donde yo soy un profesionista independiente y ejerzo, por ejemplo, soy dentista y tengo mi consultorio, soy médico y tengo mi consultorio, soy contador y tengo mi despacho. El tercero es donde yo puedo ser empresario, formar una empresa y ser emprendedor. Y el cuarto es, a lo mejor, que yo soy un inversionista y nada más me dedico a invertir. Esos son los 4 roles generales que manejamos en la vida y el aspecto laboral.
Pero hay otros roles también que son muy importantes. Por ejemplo, el rol de mi pareja. ¿Qué tipo de pareja quiero buscar para que me complemente, para que los dos caminemos juntos en este camino de la vida? Es muy importante, chicos, jóvenes, que yo determine antes de casarme, que lo platique muy bien con mi pareja ese rol. Oye, ¿quiero tener hijos? ¿Yo tengo vocación de padre? ¿Sí? A lo mejor no tengo vocación de padre y por la sociedad que me presiona me va a estar llevando a tener hijos que yo no quiero tener porque no tengo vocación de padre. Esas cosas son muy importantes comentarlas con tu pareja. O a lo mejor, ¿saben qué? No tengo vocación de casado. Y no me caso. Y no me caso. ¿Cuántas personas hay de que se casan, se divorcian, se vuelven a casar y porque no tienen vocación de ser casados? Tienen vocación de soltería. Eso es muy importante definirlo, ¿sí? Y por ejemplo, otra cosa, oye, ¿en dónde quiero vivir? A lo mejor he platicado con jóvenes y me dicen, no, pues es que yo me quiero ir a vivir a Canadá. Ah, pues padre, pues ten una experiencia de ir a Canadá y vete un invierno a Canadá para que tengas esa experiencia, ¿no? Porque los inviernos son muy crudos en Canadá. Sí. Hay gente que se va a Canadá en verano y ya se quiere regresar en el invierno, ¿verdad? Por ejemplo, ellos mismos, ¿sí? Los canadienses, les gusta pasar 6 meses allá y 6 meses acá. Cosas tan sencillas de cómo quieres tu hogar, de qué tamaño quieres tu casa. ¿Quieres una casa grande o quieres una casa pequeña? Pero eso que tu pareja esté de acuerdo en esa definición de objetivos. Por ejemplo, ¿qué pasatiempos quieres tener en tu vida? Los pasatiempos son muy importantes en la vida, ¿eh? Nosotros tenemos en el cerebro 3 centros de placer. Y esos 3 centros de placer nos están demandando placer. Uno es el área tegmental ventral, el otro es el núcleo accumbens y el otro es el lóbulo prefrontal. Esos 3 nos están demandando placer. Hay que darle placer a la vida. Pero ¿qué tipo de placer le vas a dar a tu vida? ¿Un placer culposo que te va a generar una cruda física o emocional? ¿O un placer que te va a transformar positivamente y que te va a llenar de felicidad y de éxito? Es muy importante definir eso. Por ejemplo, otra cosa que también es fundamental, pues tu núcleo de amigos. ¿Qué tipo de amigos quieres tener en tu vida? Amigos que sean negativos, que traigan una carga negativa, que sean tóxicos, o amigos que sean positivos y que van a aportar cuestiones a tu vida como la alegría, cosas así. Entonces, no nada más tenemos un solo rol que es el trabajo, ¿sí? Y lo fundamental, lo que yo les comentaba, la cuestión de conocimiento de ti mismo y el trabajar la salud física y mental. Pues ese es otro de los roles. Es otro de los roles de tus áreas de tu vida. De las áreas de tu vida. ¿Cómo vas a cuidar tu físico? ¿Qué vas a hacer? Si vas a hacer algún ejercicio, cómo te vas a cuidar. Y también dentro de tus propósitos, pues que sea también la alimentación mental, ¿no? ¿Cuántos libros vas a leer? ¿Verdad? ¿Cómo te vas a instruir? ¿Qué vas a hacer? Para mantener tu cerebrito trabajando y actualizado. Sí, yo hace poco platicaba con un sobrino que él hace muchísimo ejercicio, está así súper fuerte, y le decía, ¿cuánto tiempo le inviertes a tu ejercicio al día? Dice, no, pues como 1:30. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo le inviertes a tu mente al día? No, nada, tío. Pues no, sería bueno que le invirtieras media hora a tu mente todos los días. ¿O la misma hora? O la misma hora, y dejar de hacer un poquito más de ejercicio físico y darle más ejercicio a tu mente, más trabajo a tu mente. Es que ahí es donde podemos empezar a estructurar los tiempos, que era lo que decíamos. A veces ponemos muchas cosas en el tintero y después vemos que no hubo tiempo. Entonces tenemos que ir, así como dices, ajustando. A esto le quito, esto lo hago, o nada más voy a hacer 3 cosas, voy a equilibrarme en 3 áreas y al siguiente pues haré otras. Pero también es bien importante lo que habías dicho en un principio, de proyectar para futuro. Porque fíjate que las personas ya como yo de la tercera edad, vivimos muchos sin esa prevención, sin prevenir. Creemos que todo el tiempo vamos a ser jóvenes, que todo el tiempo vamos a trabajar, que el dinero... Hay una etapa de tu vida
en la que generas mucho dinero. Todos llegan a esa etapa en la que subes y generas. Y si no, ahí acomodas bien ahora sí que tus ladrillitos, tus cosas, lo que vas haciendo. Entonces, para ese futuro que es muy próximo, que de repente cuando menos lo piensas ya llegó, como mírame, ¿verdad? Aquí estamos. Y dices, híjole, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué hice, verdad? Y no previne en algunas cosas. Sí, hoy está muy de moda el término y el concepto de inteligencia financiera. Y la base de la inteligencia financiera parte de que tus ingresos sean superiores a tus egresos. Pero mucha gente no vive así. No. Vive con egresos superiores a los ingresos. ¿Y cómo va a financiar esa parte que es superior? Con tarjetas de crédito, con adeudos con bancos, y así se empieza a estrangular y estrangula su vida. Por ejemplo, hay casos como en Alemania, en donde la gente está acostumbrada a ahorrar entre el 15 y 20% de sus ingresos. 15 o 20%. Con el 10 que ahorraras. Sí, sí. Entonces imagina si tú ahorraras el 10 o el 12%, que es muy recomendable, cuando llegues a la parte de la tercera edad, pues ya habrás acumulado un patrimonio que te va a permitir vivir holgadamente, ¿no? Y tener una vejez tranquila. A lo mejor no guardarlo, sino como que ponerlo en... Sí, claro, sí, o sea, lo guardando, buscar un lugar de donde moverlo, que Moverlo. vaya creciendo, Sí. que sea algo seguro, que sea algo que esté ahí, pero que eso es para tu vejez. O sea, tiene un objetivo. No es acumular por acumular, porque también hemos dicho que cuando tú guardas, Sí, con la mente de que me va a faltar, no. Esto no es porque te va a faltar más adelante. Esto es, hay abrazos desde Puerto Escondido. ¡Ay, Lili! También, pásala bien. Ay, cómo sufre mi hija, ¿verdad? Allí está sufriendo mucho. Ah, qué bárbara. No con esa mentalidad de que si guardo es como porque me va a faltar, con No, me ese va a pasar miedo. algo. No. No, es para que yo tenga una vejez, un futuro en paz. Y si en el camino me lo quiero gastar porque mi futuro llegó ese futuro, pues me lo gasto. Empiezo a utilizarlo, a viajar, a qué sé yo, a hacer otras cosas que a lo mejor no pude hacer cuando estaba generando toda esta cantidad, ¿no? Sí, por ejemplo, yo manejo un concepto de que compra experiencias, no cosas materiales. Las experiencias nos las vamos a llevar. Las cosas materiales se van a quedar aquí. Todo se queda. Todo se queda aquí. Pero las experiencias no. Oye, pues vete de viaje, toma cursos, enriquece tu vida con cuestiones que te van a llenar, que te van a transformar. Más que estar comprando que joyas y que relojes y que cosas que no te llevan a nada. Acumulando ¿no? centenarios. Sí. Por ejemplo. Sí, hay quien acumula centenarios, que les gusta acumular. Pero sí, digo, definitivamente ese ahorro que estás generando lo tienes que invertir, ¿no? Lo tienes que invertir en algo, ¿no? Para que te siga produciendo. Y además, que lo disfrutes. Que todo lo que vayas haciendo lo vas disfrutando. Y en ese caminar, tal vez ya también hiciste una familia, ¿verdad? Ya estás con alguna pareja, ya estás conviviendo con alguien o a lo mejor viven en comunidad, qué sé yo, y entonces empiezas a disfrutar con otras personas. Así es. Y entonces todos estos roles que tenemos, como decíamos, que es la familia, la actividad laboral, mi pareja, mis hijos, mis pasatiempos que son fundamentales, mis amigos, mi casa, todo esto que me rodea, pues me genera una serie de objetivos y ahí deberíamos de trabajar en cada uno de estos roles. ¿Qué objetivos quiero para cada uno de estos roles? Y entonces sí, ahí es donde yo hablo de un filtro de objetivos. Tenemos que filtrar esos objetivos, tenemos que hacer un análisis de esos objetivos. ¿Cómo podemos hacer ese análisis? Por ejemplo, una cuestión importantísima. Yo me planteo un objetivo sobre alguno de estos roles que estamos hablando y tiene que ser atractivo para mí. Si no es atractivo para mí... Sí, divertido. Y divertido para que el camino sea a gusto, sí. sea, lo hagas con entusiasmo. Sí, claro, y si no es atractivo y divertido para mí, a lo mejor no voy a cumplir ese objetivo, ¿eh?
Por ejemplo, otra cosa que yo debo de establecer, que ese objetivo sea positivo. O sea, que vaya a trascender en mi vida de manera positiva. Porque muchas personas se ponen objetivos negativos, ¿no? Y no trascienden adecuadamente en su vida. Por ejemplo, otra cosa que es muy importante es que el objetivo sea preciso. O sea, que esté claramente definido. Porque, por ejemplo, dices, no, mi objetivo es bajar de peso. No, ese no es un objetivo. Tu objetivo sería, voy a bajar 10 kilos. Eso o sí voy es un a objetivo. alimentarme mejor. Así es. Voy a cuidar mi cuerpo. Ajá, ¿no? así es. Pero tratar de lo hacer más preciso, ¿no? ¿Cuántos kilos? ¿Para qué? Para que se pueda medir. Un objetivo que no es medible no es controlable. Entonces yo debo determinar objetivos que sean medibles para que los pueda controlar y pueda ir en el curso de la vida, estar viendo que estoy cumpliendo adecuadamente con ese objetivo que me he trazado. Ese es muy, muy importante. Y también otra cosa que es fundamental, todos tenemos valores y principios. Mucha gente habla de los valores y principios y habla como si fuera lo mismo. No es lo mismo. Los valores es la esencia que tienes en tu conducta derivado de todo el aprendizaje y la ética que manejas. Por ejemplo, un valor es la honestidad. Yo soy honesto y mis conductas van a ser honestas. Un valor es la responsabilidad. Yo soy responsable y voy a ser responsable en mi vida en todos los actos que realice. Esos son valores. Los principios es la forma en cómo yo interactúo con mi entorno, con terceros, con mi familia. Por ejemplo, la tolerancia es un principio. Ser tolerante con las personas es un principio. La compasión es un principio. Entonces, definiendo qué es valores y principios, debemos definir los valores y principios que van a regir mi vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos objetivos que yo estoy estableciendo tengan involucrados esos valores y esos principios. Que eso también ya lo habíamos dicho en un principio, Sí, claro. que teníamos que sacar nuestras fortalezas, Así cuáles es. son mis valores, mis virtudes. ¿verdad? Así es. Que eso Valores, principios, virtudes y habilidades, ¿no? Y por último, por ejemplo, yo hablaría acerca de la responsabilidad. De la responsabilidad de cumplir con los objetivos que te estás trazando. Como decía Leti, muchas veces nos trazamos objetivos y a la mera hora no los cumplimos, ¿no? ¿Y por qué no los cumplimos? Pues por falta de responsabilidad en muchos de los casos, ¿sí? Por falta de seguimiento en muchos de los casos, por falta de lo que yo decía, mi objetivo no es medible, no lo puedo ir cuantificando si voy cumpliendo. Te boicoteas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí es el boicot, tal cual. Empiezan a salir tus miedos, empieza a salir, ay, no voy a poder, empieza a salir el boicot, el miedo al éxito, el miedo a cumplir algo. Y yo creo que hay que vencerlo. Así es. Hay que acostumbrarnos a vencer esos miedos. En el momento en que empezamos a trabajar en ese objetivo, se nos van a presentar varios obstáculos. No querramos un caminito plano, lisito, como dicen, como mantequilla. Siempre va a tener sus recovecos, siempre va a haber a lo mejor hasta una tercera persona que influya, ¿verdad? De tus mismos amigos que influyan, ya estás con eso, con tu bajada de peso, no, hombre, o cómo, ándale un cigarrito, que ya dejé la chela, ándale una chela, cómo, ¿no? O sea, que empieza esos terceros a decir cómo, a contaminarte, a quitarte de toda tus ganas de hacerlo. Entonces, ahí yo creo que tenemos que tener un valor muy fuerte, que es la determinación. Pase lo que pase, fuera lo que fuera, a pesar de, yo quiero cumplir esto, yo quiero dejar de beber, yo quiero bajar de peso, yo quiero dejar el cigarro, yo quiero eso, si es algo que me está afectando. Y bueno, uno no cree que no pasa, pero sí pasa. El jueves pasado, hace 8 días, el de la semana pasada, se murió una amiguita que, imagínense, de mi edad, contemporánea, chiquita, muy joven, jovencita, sí, muy joven. ¿De qué? Una chamaca. Una chamaca, pues de cáncer en los pulmones, porque pues el cigarro era prender uno y apagarlo, prender y apagar, así casi como que de esos que prendes uno con el otro. Y bueno, ¿y qué le dijo el doctor al final?
no le restrinja nada. Si quiere fumar, que fume. Si quiere comer eso, que coma. Lo que quiera. ¿Y qué cree? Ya no se le antojaba nada. Pero pues, bueno, ya. Dice, qué cosas de la vida. Qué cosas. Entonces, bueno, ese sería otro tema que para mí fue muy... El haber dejado el vicio, ese fue un propósito, fue sumamente halagador, de veras, fue un muy bueno. Hasta la fecha mis amigas que fuman, que siguen fumando, están muy molestas porque pusimos el área de no fumar y quisieran seguir humeando. Pero ¿qué creen que estoy mormadilla? Fue porque hace 8 días desayuné con ellas y jugamos en la tarde, entonces en el desayuno fumaron y con el humo que huela me mormo. Fíjate Sí. qué cosa. Platicaba con Leti acerca de esto de fumar, y una vez escuché a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que lo estaban entrevistando, y le preguntaban, oiga, don Roberto, ¿y cuál fue el mayor éxito de su vida? Y pues él fue una persona súper exitosa, todos lo sabemos, que es muy querido en Sudamérica y en muchas partes del mundo. Y me sorprendió su respuesta cuando dijo, dejar de fumar. Ese fue mi mayor éxito. Sí. Lástima que no lo hice a tiempo. Y pues ya sabemos todo lo que sufrió el pobre con Sí. un tanque de oxígeno y cosas así en la Sí, vida, pues ¿no? sí, desafortunadamente no creemos yo que fue una fumadora. Creemos que no nos va a pasar, que es allá, que es a otros, que no es a mí. Y te das cuenta que no es ningún amigo, que dices, él empieza a ser sinónimos de alegría, sinónimos de la chorcha, aquí con el cigarrito, con mi cafecito con cigarro, mi refresco con cigarro, mi jugada con cigarro, o sea, todo le empezamos a poner el vicio, o sea, lo empezamos a asociar. Y yo, por ejemplo, en ese propósito, que fue también muy bueno haberlo dejado, y entiendo muy bien también a las personas, es una decisión y a cada quien le llega su momento. Y pues ahora sí que a Chespirito le llegó bien tarde porque Bien pues tarde. ya se nos fue. Y a mi Sí. amiguita también porque ya se nos fue. Y eso es lo triste, porque dices, ya fue. Yo, otro de mis propósitos, bueno, pues es vivir longeva, pero en excelentes condiciones de salud. No quiero vivir longeva, con una carga de enfermedades, ahí con un costal de enfermedades que dices como para qué, ¿verdad? Algo que se maneja en el cerebro se llama la disonancia cognitiva. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la disonancia cognitiva? Nosotros realmente no tenemos un cerebro, tenemos 3 cerebros. Un cerebro se encarga, que es la parte exterior, que son los gusanitos estos que vemos, que son los hemisferios, se encarga de toda la parte cognitiva. Un cerebro que está incrustado exactamente abajo de las cortezas y en la parte central del cerebro, es que se llama el sistema límbico, se encarga de toda la parte emocional. Y la parte que tenemos aquí atrás, que es el cerebelo y el tallo cerebral, ese le llamamos el cerebro reptiliano, cerebro básico, que se encarga mucho de las funciones básicas y de supervivencia del ser humano. Entonces, existe una lucha entre el cerebro cognitivo, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano. O sea, hay una lucha. Por ejemplo, imagínese una persona que fuma, en donde su cerebro cognitivo, el que razona, le dice, no fumes. No fumes porque eso te hace daño, trae 4,000 y pico de químicos que dañan tu organismo y que te puede dar cáncer. Pero el cerebro emocional dice, ¿sabes qué? Me vale. A mí me gusta el cigarro y voy a seguir fumando. Y entonces se da ese conflicto a nivel interno, un diálogo interno entre lo que dice la parte racional y lo que dice la parte emocional. Y normalmente, ¿quién creen que gana? La parte emocional. Más que seres racionales, somos seres emocionales. Por eso es muy, muy importante que seamos conscientes de eso. Pero cuando te conoces, cuando empiezas a razonar, cuando empiezas a conocerte realmente, ya ni siquiera ya lo piensas, sino ya tomas decisiones más drásticas. Antes hice muchos intentos de dejarlo y no se podía, pero en el momento que fue razonado y que fue entendido bien, así que se conectó,
dije, hasta aquí, dije, ya. Pero para eso ya se había ido otra amiguita, ¿sí? Cercana de la misma jugadita. Dices, no, ya es muchas, ya como que Leti, que son demasiadas llamadas de Te atención. están poniendo el ejemplo muy claro, ¿no? Ajá, más clarito, no. Bueno, pues a pesar de eso a veces no entendemos, aunque te lo pongan en bandeja de plata, no entendemos, no vemos, no queremos ver. Es eso más bien, ¿no? No querer ver. No, que sí, la No- parte del placer no le querer gana la ver. parte del razonamiento. Y yo creo que eso nos va pasando en todos nuestros propósitos. Hacemos los propósitos, nos desvía alguien tantito, y si mejor hacemos esto, y si mejor hacemos lo, pues sí, y botas tu propósito. Y entonces aquello que tú deseabas ya se quedó. Y yo creo que eso también causa una frustración a la larga. Claro. Eso también, un malestar, que dices, bueno, ¿qué he hecho de mi vida, no? ¿Qué hice de mi vida? No hice lo que me gustó, no hice lo que yo quería. Yo dentro de muchas cosas a lo mejor no he cumplido todos mis propósitos, sin embargo he cumplido bastantes. Y uno de mis propósitos, que creo que fue de los más importantes, obviamente fue la maternidad, la parte de ser mamá, de ser madre, Maravilloso. y de haber creado a mis 4 hijos, y de que mis 4 hijos sean exitosos. Y para mí ese éxito de mis hijos es mi éxito. Entonces, igual yo quedé como atrasito, ¿verdad? Para empujar, para que salieran y todo. Y ellos, pero sí era parte de mi propósito. O sea, no estoy hablando de una abnegación, de que dejé mi vida por ellos, no. Ese era mi propósito. Cuando estuve analizando y escribiendo eso, me di cuenta de que no dejé de hacer nada por ellos. O sea, no es que haya dejado de hacer, es que eso que dejé de hacer era precisamente porque era parte de un propósito. Que primero estaban ellos. Antes de un viaje, por ejemplo, antes de yo gastármelo en otra cosa, en lo que fuera. Era para que se cumpliera esos objetivos. Eso es muy importante lo que dices, ¿eh? O sea, por ejemplo, este caso que das de que te dedicaste a tus hijos en cuerpo y alma, aparte de hacer otras cosas, pero tuvo una trascendencia positiva, no nada más en la vida de Leti, sino en la vida de sus hijos. Es fundamental eso, que mi objetivo tenga una trascendencia positiva en mi vida y en la de los demás. A mí me gusta mucho hablar, más que de servicio, porque se habla mucho de que la importancia del servicio, la palabra me gusta un poquito más contribuir. ¿Cómo voy a contribuir a tener una mejor sociedad? Pues una de las cosas básicas que tenemos es que contribuyamos a la sociedad con hijos que van a ser exitosos, que van a venir a aportarle cuestiones positivas a la sociedad, ¿no? Sí. Y qué padre, felicidades, Leti. Sí, Felicidades. gracias. Sí. El esfuerzo mío y el de ellos también, ¿verdad? Claro. El que de alguna manera, pues, tomaron también la oportunidad, porque también podían haberla negado, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, dije, ahora sí que va y vamos juntos. Algo que me gusta hablar mucho en mis pláticas, cursos, es acerca de las neuronas espejo, que mucha gente ha escuchado algo acerca de ellas, pero se los voy a platicar muy rápidamente. Las neuronas espejo las descubren más o menos en los años 80. Y como muchos experimentos científicos se descubre de pura casualidad. Tenían conectado a un chango a un encefalograma y se dieron cuenta que de repente se le estaba iluminando la parte del cerebro del chango que ya tenían identificado, como cuando se comía un plátano, pero no se estaba comiendo un plátano. Entonces dijeron, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se le está iluminando esta parte del cerebro? Y voltearon y como a 15 metros un chango se estaba comiendo un plátano. Ahí fue donde los científicos se preguntaron, los neurocientíficos, ¿por qué se le ilumina la misma parte del cerebro como si se lo estuviera comiendo? Y aquí nace la cuestión de todo el estudio de las neuronas espejo.
nosotros tenemos esas neuronas espejo que son una auténtica maravilla. Estas neuronas espejo nos permiten empatizar con los demás. Si no tuviéramos neuronas espejo, no habría películas románticas ni de violencia, no existiría, o sea, el cine en general, no habría telenovelas, no habría teatro. ¿Por qué? Porque no podríamos empatizar con los personajes que estén actuando. Como involucrarte. Así es, Es lo que te involucras ahí. Sí. Ajá. Pero para efecto de esta plática, Eso es sí, las neuronas espejo. lo que debemos de saber es que nosotros tenemos neuronas espejo y nuestros hijos tienen neuronas espejo. Por eso es que muchas veces se dice, tu hijo no te escucha, te observa por sus neuronas espejo. Si yo tengo objetivos claros en mi vida y los he estado planteando y mis hijos están viendo lo que yo estoy haciendo, sus neuronas espejo van a adquirir esa información y la van a incrustar en su inconsciente. Y es muy general, por ejemplo, que hijos de padres fumadores sean fumadores, pero hijos de padres no fumadores tienen menor probabilidad de fumar, neuronas espejo. Es muy generalizado también que hijos de padres golpeadores sean golpeadores, neuronas espejo. Esa es la importancia de las neuronas espejo en la vida, ¿eh? Nosotros con nuestro ejemplo, no nada más con nuestros hijos, sino con todo mi entorno, puedo contaminar de manera positiva con mi actitud, con mi forma de ser a los demás. Yo no le puedo decir a un cuate no fumes. ¿Por qué? Porque estoy fumando. Sí estoy fumando, ¿verdad? Claro, como le digo a mi hijo, no fumes. ¿Cómo le digo? Y esa es la importancia de las neuronas espejo. Es un tema maravilloso que tiene muy poco tiempo que se descubrió, pero ahí están, ¿eh? Ahí están las neuronas espejo y son fundamentales para establecer objetivos y para establecer un entorno. Sí, ahorita que correcto. estamos con todo, que Querétaro está trabajando con el desecho de los plásticos y de las bolsas y de todo, que como de alguna manera, si nosotros empezamos, ahí aplicaría también las neuronas espejo, si yo no reciclo, yo no cuido, yo la sigo usando, sigo tirando basura, sigo generando basura, entonces pues mis hijos también le empiezan. Claro. Pues ya mis hijos no, mis hijos ya tienen su educación, pero los nietos, la gente que te ve, sí. O sea, Así es. ¿qué ejemplo? Eres incongruente. Las neuronas espejo son vitales en el aprendizaje, ¿eh? Vitales. Pues ya Pues ya nada más quisiera decir por tiempo. último, ¿sí? De que los objetivos que estamos platicando lo tienes que escribir claramente y firmarlos. Firmarlos que lo van a cumplir y responsabilizarse por esa firma. Con esto concluiría yo la plática. Muchas gracias, No, al Marco, contrario, por haberme al contrario. acompañado. Lili, pásala bien, nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes, los esperamos en este mismo canal. Muchísimas gracias y estamos listos. Que para sean el felices. siguiente. Gracias.